buenas tardes compañeros. Seguimos con esta serie de entrevistas de la sexta edición de WITCON. Estoy con el doctor Víctor Barrera Figueroa y vamos a hablar acerca del tema que nos viene a hablar, que fue análisis modal para transmisiones inalámbricas dentro de recintos. Dentro de recintos, eso. Suena bastante rimbombante el proyecto. ¿Podría darnos una semblanza, así en palabras simples, acerca de qué es? Bueno, la motivación tiene que ver con un concepto que está muy enraizado en la mente de los ingenieros, es el concepto de rayos. La idea que usualmente se tiene, por ejemplo, cuando hay una antena transmisora y una receptora, es de que hay un rayo que siempre sale de la antena y que llega a la otra, ¿no? El clásico diagrama de que tenemos ahí el conito. Ajá. Y además hay otra idea de que uno de esos rayos rebota en la Tierra y también llega retrasado, ¿no? O por ejemplo, si hay una comunicación en un recinto, en teoría debería haber un rayo que sale de la antena, rebota en el suelo y llega a la otra antena. Y hay un rayo que rebota en el techo. En todas las paredes. En todas las paredes, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y esos rayos dónde están? ¿Los veo? ¿No los veo? ¿Cómo los detecto? La idea es de que ese es un concepto más bien que pertenece a la óptica. Es decir, ese es un concepto que es válido conforme la longitud de onda tiende a cero. O dicho de otra forma, cuando la razón entre la longitud de onda a las dimensiones del objeto tiende a ser muy pequeñita. En ese sentido es válido hablar o tener una descripción en términos de rayos. Sin embargo, en las comunicaciones las longitudes de onda no son tan pequeñas, ¿no? Suelen ser de las dimensiones de los objetos. Entonces, el concepto de rayo en teoría no debería de aplicarse porque en ese sentido no es tan válido. Entonces, lo que mostramos con este trabajo es cómo podría utilizarse una mejor descripción del proceso que da lugar a la comunicación, que tiene que ver con el uso de la ecuación de onda, básicamente, la cual se obtiene a partir de las ecuaciones de Maxwell. Y entonces, en este sentido, cuando se analiza la comunicación en un recinto, en vez del concepto de rayos, uno debería usar el concepto de modos. El modo es una solución de esa ecuación de onda que cumple con todas las características para ser una buena solución. Y en realidad, en vez de tener rayos, tenemos una superposición de modos. Y cada modo se propaga a diferente velocidad. Entonces, los modos al propagarse a diferente velocidad llegan al receptor a diferentes tiempos. Entonces no es necesario ese concepto de que un rayo como rebota recorre más distancia y llega retrasado. No es necesario el concepto. De hecho, la teoría electromagnética, y en este caso la ecuación de onda, conduce de forma muy natural a los modos, ¿no? Entonces, en este caso, todo este análisis que han hecho es mayormente teórico. Es teórico. En este caso. Dado que aquí ya ha cambiado, bueno, como lo menciona, el paradigma ya no tiene como los clásicos diagramas de que rebota el rayo y eso, podríamos estar hablando de que inclusive si la misma señal llega retrasada puede que no haya tanta interferencia entre las mismas señales. O puede que haya mucha. De hecho, aquí en esta charla hicimos un ejemplo muy sencillo donde el rayo, bueno, la señal que estamos transmitiendo transmite un pulso que podría representar un símbolo digital. Y como llegan estas versiones retrasadas de los pulsos, cada modo transmite la misma información pero llega retrasada en el receptor, se combinan todas ellas y producen una señal que no es el pulso que inicialmente yo transmití, ¿no? Sino podría ser una señal pues que ya parece más bien un pulso largo. O hay partes donde ya no es constante, sino se te cae. Entonces, con este análisis, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, determinar la tasa de datos a la cual tienes que muestrear en el receptor para decodificarla correctamente. Y si tú tienes una estimación de la tasa de datos, tienes una estimación del ancho de banda que puedes tener en ese recinto. Y mucha información que es muy útil desde el punto de vista práctico, ¿no? Pero todo esto es basado en una descripción un poco más adecuada, que es con base en la ecuación de onda. Perfecto. Y bueno, para la gente que encuentre interesante este tema o que se quiera adentrar en ello, ¿usted considera que debería de haber una formación previa en alguna área que dijera conocimientos de electromagnetismo son sólidos, son preferibles? Sí, yo creo que aquí debería de observarse que todo lo que tiene que ver con la ingeniería eléctrica, me refiero a las
comunicaciones, la electrónica y todo esto, su descansa sobre un edificio bastante sólido, que es la teoría de Maxwell. Entonces, el tener un conocimiento adecuado de Maxwell y de sus ecuaciones conduce precisamente a una descripción adecuada de estos procesos. Entonces, una persona que estaría interesada en eso, pues debería de tener un buen curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y un buen curso de ecuaciones de Maxwell. Bueno, perfecto, así que cualquier persona que esté interesada en ello, bueno, pues ya saben, saben con quién comunicarse, los datos estarán ahí para contacto después. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Y gracias por haber venido a este congreso. Nosotros seguiremos con las entrevistas en esta sexta edición de Wisdom. Gracias.